Dentro de esta serie, Desastres que pueden ocurrir, hoy os traigo un vídeo sobre un desastre que ya ocurrió, pero que en comparación con el desastre que todavía podría suceder, se queda corto, muy corto. Cuando ahora hace 6 años el gran terremoto de Japón Oriental devastó la costa noreste de Japón y se llevó por delante la planta nuclear de Fukushima, fue como si por un instante se abriese la puerta del infierno. This is the moment the quake struck. Major earthquake erupted with a magnitude of 8.8, which is the largest in Japan, and in recording an intensity. El horror que algunos vislumbraron hizo que se apresuraran a cerrar esa puerta de inmediato. A partir de ese momento, Fukushima se separó en 3 historias difíciles de conciliar. La primera historia es la de la gente, la de los japoneses directamente afectados por la tragedia. El tsunami que el terremoto provocó dejó tras de sí 19.000 muertos. La radiación que escapó de Fukushima dejó 160.000 evacuados. ¿Podrá esta gente regresar a sus hogares? ¿Podrán recuperar sus tierras y su modo de vida? Y si es así, ¿cuándo? Esa es su historia. La radiación no se ve, no tiene olor, no tiene sabor. Para saber cuándo podrán volver, dependen de lo que les digan las autoridades. Las autoridades les dicen que ya hay algunas zonas y pueblos donde pueden regresar, que no hay riesgo para su salud. Pero aquí es donde la primera historia se da de bruces contra la segunda. Do you believe the government when it says that the radiation levels are low? You don't believe the government? 高いか低いかよりも政府は本当のことを言わないと思います。We people have been deceived by the government and the electricity company. 大丈夫っては言われてますけど、具体的にこういう数値でこういうことがあるっていうふうにはっきりあまり明示されていないところがちょっと不安が残るかなって思います。その数値でどのぐらい過ごしてどうなるとか、そういう具体的な例とかもないので。La segunda historia es la de las autoridades y el conflicto con sus ciudadanos es que nadie cree ya en la información que proveen. La historia de las autoridades es la de quienes se asomaron a esa puerta del infierno y hasta qué punto deben hablar o callar sobre lo que vieron. Podría cuestionarse si callar es una cuestión de corrupción, ya que Japón no es un país particularmente corrupto. Ocupa el puesto 18º en el mundo como país menos corrupto. O si es una cuestión cultural, el que se oculte la verdad por el bien común, por mantener un orden social. En otras palabras, que puede que en Japón, más que en otras sociedades, se sepa que el gobierno miente, pero se acepte. Al gobierno no puede negársele el esfuerzo inmenso que está haciendo para limpiar e intentar minimizar el desastre. 7.000 personas trabajando en el desmantelamiento de la nuclear. Otras 26.000 descontaminando zonas adyacentes. Se llevan recogidos más de 10.000 millones de toneladas de tierra radioactiva y se acerca rápidamente al 1.000.000 de toneladas de agua contaminada almacenada. Llegará porque hasta el 2020 no se espera poder remover todo el agua contaminada. A día de hoy aún se filtran 150 toneladas de agua subterránea diariamente
bajo el reactor número 4 mezclándose con agua refrigerante radioactiva. Al gobierno y a compañías como TEPCO, encargada de la central de Fukushima, tampoco puede negársele el esfuerzo que tal vez comiencen a hacer ahora para ser más transparentes y ganarse de vuelta la confianza de la gente. La información, en ocasiones, parece ahora más fluida que lo era hace 6 años cuando ocurrió el desastre. Parece. En cualquier caso, aquí es donde la segunda historia de Fukushima colida con la tercera. La tercera historia es la del infierno, lo que hay detrás de esa puerta que las autoridades se apresuraron a cerrar. Y el conflicto con la segunda historia es que ni las autoridades saben bien cómo de horrible es ese infierno. Así que por muchas respuestas sinceras que quisiesen proveer a los ciudadanos, hay muchas preguntas que no pueden responder, han de improvisar, y les conviene hacerlo bajo un prisma optimista. Cuando dicen, por ejemplo, que el agua radioactiva estará bajo control para el año 2020, a nadie se le escapa que en ese año Tokio albergará los Juegos Olímpicos y que ganó su candidatura asegurando al Comité Olímpico Internacional que Fukushima estaba bajo control. No lo estaba, no lo está. Las autoridades dicen que llevará entre 30 y 40 años desmantelar la nuclear. Previsión muy optimista para algunos expertos, como es el caso de Sean Barney, especialista nuclear, para quien la tarea del desmantelamiento es de tal envergadura que es casi imposible de comprender. Pues vamos a intentarlo. Se trata principalmente de retirar cientos de toneladas de combustible nuclear fundido. Después de 6 años, aún no se sabe bien en qué condición está ese combustible ni dónde está exactamente. Se está trabajando en el reactor número 2 porque parecía ser el menos desafiante. Los reactores 1 y 3 aún ni se ha empezado con ellos. ¿Y qué se está haciendo en el reactor número 2? Intentar aclararse de la dimensión de ese infierno. Ahí ya han entrado pequeños robots para recoger la información que puedan antes de que el infierno que hay dentro acabe con ellos. El último hace solo un mes. El Scorpion, un robot de Toshiba de 60 centímetros equipado con cámaras y sensores para calibrar los niveles de radiación. Estaba construido para durar 10 horas funcionando. Duró 2. Su dosímetro indicó un nivel de radiación de 250 sieverts por hora dentro del contenedor del reactor. En ese mismo lugar del reactor, una cámara con control remoto había registrado recientemente 650 sieverts por hora, suficiente para matar un humano en menos de 1 minuto. El Scorpion falló en su intento de localizar dónde está ese combustible nuclear fundido. Incluso Shunichi Tanaka, presidente del máximo organismo regulatorio nuclear en Japón, piensa que la predicción de TEPCO de desmantelar los reactores antes de 40 años es demasiado optimista. Todavía estamos dando vueltas en la oscuridad, afirma. Recordemos algunos detalles poco conocidos de la tragedia que ya ocurrió antes de adentrarnos en la que podría ocurrir. Más allá de las fronteras de Japón, al tiempo que TEPCO, la compañía eléctrica de Tokio que lleva la central de Fukushima, anunciaba que no había peligro para el resto del mundo, una gigantesca nube de xenón radioactivo se extendía por todo el hemisferio norte. A los 3 meses del accidente, esta nube estaba perfectamente identificada por el Instituto Noruego de Investigación del Aire. Ellos, los noruegos, fueron el país europeo más afectado por el desastre, pero no el único. Plutonio fue detectado en el aire de Lituania. Los niveles de yodo aumentaron en Francia. Se detectaron altas concentraciones de cesio en Tenerife, España. Sobre Portugal, los investigadores midieron una proporción de xenón en el aire 60 veces mayor tras el accidente de Fukushima. La nube tóxica cruzó el Atlántico. La nieve caída 3 años más tarde, durante el invierno de 2014 en San Luis, Missouri, contenía 3 veces más partículas radioactivas que lo habitual. Los expertos lo atribuyeron a Fukushima.
Casi más difícil de evaluar que el impacto de la contaminación en el aire lo es en el agua. Hasta hoy mismo no se sabe bien la cantidad de agua contaminada que se vertió al océano o el alcance de las fugas posteriores que han existido. TEPCO reconoció en su momento que unas 300 toneladas de agua contaminada se filtraban diariamente en el océano. Sustancias tales como cesio, estroncio, criptón y tritio son repartidas por las corrientes oceánicas por el Pacífico y como resultado algunas especies de atún contienen ahora hasta 10 veces más radiación que antes del accidente. Algunos investigadores avisan de que en los próximos años podemos ver un incremento de diagnósticos y muertes relacionadas con el cáncer en Europa y en los Estados Unidos de América. ¿Qué puede haber peor que todo esto? Otro terremoto que remate la faena. La Tierra tiembla en Fukushima cada noche, casi imperceptiblemente, pero tiembla. Este no es problema ninguno para la central nuclear, aseguró TEPCO, puesto que los reactores están lo suficientemente estabilizados para hacer frente a estas sacudidas. Claro, también lo estaban antes de la catástrofe. Los datos registrados sobre movimientos sísmicos auguran una catástrofe peor a la ya conocida. Según el sismólogo Hideki Shimamura, existe un 75% de posibilidades de que un terremoto de magnitud 7 golpee la región en los próximos 3 años. La fuerza ejercida sobre la planta nuclear sería 6 veces mayor de lo que ésta podría soportar. Las consecuencias de un terremoto así serían que el reactor número 4 colapsase y desencadenase una catástrofe en cadena. Prácticamente todas las barras de combustible radioactivo gastado se encuentran en espacios vulnerables a terremotos y algunas incluso abiertas a los elementos. Hay un gran riesgo de una explosión que, según Robert Álvarez, experto en seguridad nuclear, mataría a 200.000 personas instantáneamente por radiación extrema. Y nadie podría trabajar ahí de nuevo, con el resultado de que los otros 5 reactores estarían fuera de control, ya que su combustible ha de ser enfriado manualmente. Fukushima contaminaría entonces todo el planeta. La radioactividad en todo el hemisferio norte aumentaría 1000 veces la ya existente. La amenaza de un terremoto es una de las razones por la que una construcción tipo sarcófago como la construida en Chernóbil no es probable que se construya en Fukushima. Un búnker de este tipo para contener la radiación se usa como un último recurso cuando ya no es posible enfriar el combustible fundido. Si Fukushima tuviese que llegar hasta ese extremo, la contaminación para entonces ya sería mucho peor que la de Chernóbil. Chernóbil usó 245 toneladas de combustible. Fukushima usó 1.852 toneladas. La radiación de Fukushima es 33 veces mayor que la de Chernóbil. Incluso si el reactor 4 no colapsa, la planta nuclear no va a estar bajo control hasta dentro de un tiempo que el físico nuclear Imad Kaduri fija entre 40 y 100 años. Y hasta entonces, más material radioactivo va a estar escapando de Fukushima. La extensión de este infierno aún está por ver. De momento solo miramos por la ranura de la puerta, y quienes miran son solo los integrantes de lo que en Japón se conoce como la aldea nuclear, uno de los grupos más poderosos en Japón, compuesto por TEPCO, el gobierno y científicos financiados por universidades. Su lema: primero la industria. De lo que ocurre dentro de Fukushima conocemos solo lo que ellos quieren contarnos, y los japoneses lo saben mejor que nadie, por eso que les resulta tan difícil creerse lo que les cuentan.